en el reino de los cielos, bueno, ese es el tema, pero cuando vino el Señor Jesús, vino y cumplió diversos propósitos de acuerdo al plan de Dios, el plan magnífico de Dios para todos nosotros. El Señor Jesús vino a cumplir la ley de Moisés. ¿Estamos de acuerdo? El hombre no había tenido la capacidad ni la posibilidad de cumplir fielmente la ley de Moisés. Y este era el pacto que tenía con sus... Vamos en la siguiente slide, mi hermano, por favor. El Señor Jesús vino a cumplir la ley que el hombre no pudo cumplir. Y por lo tanto, en este deseo de cumplir ese pacto de Dios con el hombre, el Señor Jesús vino a cumplir la ley de Moisés en lugar de todos nosotros. También vino a entregarse en sacrificio vivo y santo por expiación del pecado del mundo. Él vino a entregarse como un sacrificio para que no fuera necesario una vez más cumplir como en cada ocasión los sacerdotes lo hacían. También vino el Señor a profetizar las buenas nuevas de salvación, a entregarnos este evangelio y a entregarnos esta palabra que tenemos hoy en nuestras manos. Y vino también a predicar y a enseñar sobre el reino de los cielos o el reino de Dios a nuestra vida. Y ahorita vamos a adentrar un poquito más de esto. Vino también a fundar su iglesia en la roca que es Cristo Jesús. Vino a establecer también con nosotros el nuevo pacto, que es el pacto en la sangre del Cordero de Dios. Y también vino a presentarnos al Padre, conociéndolo nosotros a través del mismo Señor. Entonces, en todas esas partes de la misión, vamos a ir específicamente al reino de los cielos. ¿Por qué nos estuvo predicando el Señor tanto del reino de los cielos? Fíjense, para mí yo lo veo, es como una, podríamos decir, como una línea editorial que él estuvo marcando durante todo su mensaje en el ministerio. Y tan importante es este mensaje del reino que tan solo en los evangelios, en los 4 evangelios, se repite, ya sea el reino de Dios o el reino de los cielos, que es lo mismo, se repite más de 110 veces durante los 4 evangelios. Imagínense qué tan importante es. Y tan importante lo fue que, como lo acabamos de leer en esta palabra de Hechos 1:3, que inclusive ya habiendo resucitado el Señor antes de ser llevado arriba al cielo, estuvo hablando durante 40 días sobre este mismo tema. Entonces, ¿se dan cuenta qué importante es para que nosotros lo hablemos en esta hora? Para que nosotros lo demos a conocer a cuántas personas que no conocen del reino de los cielos, del reino de Dios. Pero ¿a qué se refiere exactamente el Señor Jesús cuando habló del reino de Dios? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la temática? El Señor lo reveló a sus discípulos cuando habló en Mateo, en el capítulo 13 de Mateo, versículo 11, que dice: y respondiendo les dijo: porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Es decir, el reino de los cielos no lo ha revelado a nosotros, a sus discípulos, a la iglesia. No lo reveló al mundo. El mundo no puede entender de esto, pero nos fue revelado a nosotros. Y ese es el propósito de Dios en nuestras vidas: hablarnos del reino de los cielos. ¿Qué tan importante fue? Y vamos nuevamente al PowerPoint, mis hermanos. ¿Qué tan importante es este mensaje del reino de los cielos?
el Señor Jesús lo predicó en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, versículos 3, 10, 19 y 20. Allí habló ampliamente en este mensaje sobre el reino de los cielos. También nos lo dio como revelación, ya habíamos leído en Mateo 13, 11. También nos dio el mandato de predicarlo, de predicar el reino de los cielos en Mateo 17. Nos recomendó también buscarlo con todo ímpetu, con todo deseo de nuestro corazón en Mateo 6:33. Y nos advirtió que solo naciendo de nuevo es posible venir al reino de los cielos. En Juan capítulo 3 versículos 3 y 5, cuando le hablaba a Nicodemo y le decía: os es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. También en Marcos capítulo 10 versículos 13 al 16 nos mostró que solamente siendo como niños podremos obtener el reino de los cielos, nuestra entrada en él. También en Mateo 11:12 nos exhortó a arrebatarlo, dado que el reino de los cielos sufre violencia, y arrebatarlo porque tenemos que ser violentos espiritualmente nosotros, mis hermanos, amén. Asimismo, en Lucas 11:20 dice: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Mis hermanos, el reino de los cielos no es algo que lo dejó el Señor allá en el cielo y para que cuando resucitemos estemos allá con Él, sino que el reino de los cielos nos lo ha acercado aquí a nosotros. Y al momento de que nosotros venimos y recibimos este nuevo pacto en el Señor, el reino de los cielos lo ha acercado a nuestras vidas y empezamos a vivirlo y a disfrutarlo cada uno de nuestras vidas en nuestro andar en Cristo, mis hermanos. Pero ahora, ¿cómo podemos entender, cómo podemos llevar a cabo nuestra vida en el reino de los cielos? Mis hermanos, tenemos que saber que aquí, en este lugar donde nosotros habitamos, existe otro reino también. En nuestra colonia, en nuestro trabajo, en todo lugar donde andemos, hay otro reino también. Por ahí en el PowerPoint habíamos mostrado, indicado este pasaje, donde cuáles son los pronunciamientos. ¿Cuál es el reino que cohabita con el reino de los cielos aquí en este mundo? Es el reino de este mundo precisamente. ¿Y cómo es el reino de este mundo? El Señor Jesús también nos habló del mundo como un reino espiritual, que tenemos que estar atentos quién es y cómo es que se presenta el reino de este mundo, y que estemos atentos para no tener nosotros la amistad con el mundo. En el capítulo 7 del Evangelio de Juan, cuando el Señor Jesús estuvo orando por nosotros, por la iglesia, por sus discípulos, lo definió con toda claridad al mundo, y podemos decir que es como un sistema de conducta de toda la sociedad. Si nosotros fuéramos en este momento y analizamos el capítulo 17 del libro de Juan, podemos identificar que lo habla tantas veces. Para ser concretos, como unas 19 veces en este mismo capítulo está hablando el Señor sobre el mundo. Tan solo por citar el versículo 14 del Evangelio de Juan, dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Mis hermanos, nosotros al momento de haber recibido al Señor en nuestra vida,
al momento de haber hecho el pacto con Dios y al momento de decidir vivir una vida cristiana, nosotros estamos viviendo en el reino de los cielos y hemos dejado atrás el reino del mundo. Y eso tenemos que tenerlo perfectamente claro, porque dice el Señor que quien se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Imagínense qué importante es esto. Y conforme a esta palabra de Juan 17, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Mis hermanos, al momento de que usted está en su trabajo y está en algún lugar y puede sentir el rechazo de algunas personas, puede usted decir: yo no sé, yo no le hice nada, no, apenas conozco a esta persona, pero yo no sé por qué le caigo mal. Aquí está una explicación. La gente del mundo nos va a rechazar. ¿Por qué? Porque al momento de llegar al Señor, hemos decidido adoptar una conducta diferente al mundo. Hemos decidido tomar decisiones diferentes, porque nosotros ahora consultamos a Dios, porque ahora tomamos en cuenta la palabra del Señor en las decisiones que tomamos. Entonces, por lo tanto, mis hermanos, hay un pasaje ahí que indica y que nos revela el Señor en Mateo 12:26. En Mateo 12:26 dice: y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? El reino de este mundo, mis hermanos, ahorita vamos a ir un poco más allá, el por qué razón tiene enemistad con Dios. El mundo lo vamos a entender aquí en este pasaje, no precisamente como la tierra, como nuestro planeta, sino el mundo como un sistema de conducta de la sociedad que habita conforme al mundo. Dice Romanos 1:21 al 32, que profesando ser sabios se hicieron necios. Describe la condición que teníamos usted y yo cuando pertenecíamos al mundo. Y mucha gente que todavía pertenece al mundo, y por lo tanto estamos siendo instruidos para ir a hablarles del reino de los cielos y del reino de Dios en nuestras vidas. También Proverbios 6, versículos 12 al 15 dice: su calamidad vendrá de repente, súbitamente serán quebrantados y no habrá remedio. Mis hermanos, muchas veces la gente del mundo piensa que toda la vida, como dicen, la suerte les va a estar sonriendo, toda la vida van a poder ir y pisoteando a tantas personas, muchas veces estafando, muchas veces engañando, y piensan que todo les va a salir bien. Pero aquí la palabra del Señor está diciendo algo fuerte: su calamidad vendrá de repente, súbitamente serán quebrantados y no habrá remedio. Es algo que tenemos que tener presente y tener temor de Dios en nuestras vidas. Amén. Pero continuamos. El mundo, ¿qué es el mundo? ¿Y quién es el líder del mundo? Y aquí está algo también muy fuerte, mis hermanos. La palabra de Dios en 1 de Juan 5:19, ahí indica que el mundo está bajo el control del maligno. Imagínense, es una concesión que le ha dado en forma temporal Dios al enemigo para que esté ahí dominando a la gente del mundo. Así es que quien habita en el mundo y conforme al mundo está obedeciendo a un líder. Y la palabra de Dios lo define a este líder, al enemigo, en 2 de Corintios 4:4, lo define como el Dios de este siglo.
Efesios capítulo 2, versículo 2, lo está definiendo como el príncipe de la potestad del aire. Dios le ha dado temporalmente ese poder y esa autoridad al enemigo. ¿Cuáles son las características de la personalidad del enemigo? La misma palabra de Dios lo define. Dice Juan 8:44 que es homicida. Imagínense, vamos a identificar la fichita de este líder del mundo. Dice Juan 8:44 que es homicida. El mismo versículo de Juan 8:44 lo define como mentiroso y padre de mentira. Aquí estamos viendo las características de su personalidad, ¿sí? Primera de Pedro 5:8 lo define que es un adversario y es adversario de nosotros. Por lo tanto, es un enemigo de Dios y un enemigo de la iglesia y de los hijos de Dios que somos nosotros. Primera de Pedro 5:8 también lo define que es como un león rugiente que va a estar por ahí listo. Y Juan 10:10 lo define como ladrón. Imagínense, con estas características de su personalidad, ya se puede imaginar a quién estábamos sirviendo nosotros cuando no pertenecíamos al reino de Dios. Amén. ¿Cuáles son los objetivos que persigue el enemigo? Tiene unos objetivos perfectamente claros que los tiene trazados la palabra de Dios. Dice primera de Pedro 5:8 que está buscando a quien devorar. Mis hermanos, no nos descuidemos, porque en cualquier momento está deseoso de devorarnos y de devolvernos a ese lugar al que antes pertenecíamos nosotros. Tenemos que estar atentos. Dice Juan 10:10 que otro de sus propósitos es hurtar, es matar y es destruir. Esta es la finalidad de este enemigo y de este líder del mundo, que lo ha puesto Dios con cierta autoridad temporal. Toda persona también que tenga una vida miserable, esa es otra de los propósitos que tiene el enemigo. Cuando los perdidos mueren sin conocer a Dios, y esto es triste, mis hermanos, cuando una persona perdida sin Cristo muere sin haber conocido a Dios, el enemigo tiene una victoria eterna, porque por la eternidad ya esa persona nunca vuelve a tener oportunidad de venir al reino de los cielos. Y también otro de los propósitos es levantar murallas, levantar muros y paredes para impedir que Dios sea glorificado. Así es que, mis hermanos, si en nuestra conducta, en nuestro ánimo y en nuestra vida personal sentimos algo que se está oponiendo, hay que reprender y hay que vencer en Cristo Jesús y tomar la palabra y tomar la oración y el ayuno para ser vencedores y sortear esos muros que levanta el enemigo en contra de la vida personal de cada uno de nosotros. Continuamos con el siguiente slide. Dice que la potestad del líder del mundo es limitada absolutamente, porque Dios tiene toda la majestad sobre todas las cosas, pero la potestad del enemigo es limitada y es completamente temporal, porque el destino del enemigo ya está trazado. Aquí dice primera de Juan 5:19 que el mundo entero está bajo el maligno, mis hermanos. Así es que nuevamente repetimos, el mundo tenemos que mantenerlo alejado de nosotros. Amén. Para concluir lo antes visto en cuanto al mundo, hablando de los enemigos de Dios, dice: el mundo y el reino de Dios conviven en el mismo espacio físico, pero en cada uno existen diferentes códigos de conducta. Es decir, el reino de Dios y el reino del mundo
hay diversos códigos de conducta. También la ética, como se entiende, es diferente. Los principios básicos de vida son distintos en el reino de Dios y en el reino del mundo. La moral, el código moral y las leyes, como se interpretan y cómo se viven y cómo se cumplen, están claramente identificables, que podemos en forma inequívoca tomar nosotros las decisiones en nuestra vida. El cumplir las leyes de tránsito, el cumplir las leyes que ha puesto las autoridades aquí sobre toda la ciudadanía, pero nosotros podemos decidir cumplirlas conforme al mundo o cumplirlas conforme al reino de los cielos. La palabra de Dios en Santiago 4:4 nos dice que cualquiera que se quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Mis hermanos, la palabra de Dios es clara, es directa y tenemos que tomarla literal en ese tipo de casos. Dice el maligno, quien claramente la Biblia lo define como homicida, mentiroso y padre de mentira, engañador, y calificativos tales como traicionero y perverso. Para el enemigo, la palabra de Dios nos enseña en Santiago 4:7 que para nosotros hacerle frente al enemigo no es subirnos a pelear con él, sino, dice la palabra del Señor, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Mis hermanos, no tenemos que ponernos a pelear, sino someternos al Señor, someternos a su palabra, someternos al reino de Dios y resistir al diablo. Y entonces él va a salir huyendo de las vidas de cada uno de nosotros. Si queremos al enemigo fuera de nuestras vidas, hay que seguir este consejo que nos da el Señor. Amén. Y ahora, en el reino de los cielos, ¿qué es lo que nos enseña el Señor? ¿Quién es el líder que ha puesto Dios como el líder del reino de los cielos? En primer lugar, nosotros hemos aprendido como cristianos que la conducta que llevemos tiene un código, tiene códigos distintos. Nosotros como cristianos hemos aprendido a respetar los preceptos bíblicos. Nosotros tenemos la palabra de Dios como una autoridad en nuestras vidas, y eso es lo que tenemos que seguir en el reino de los cielos. Nosotros también como cristianos tenemos seguridad en Cristo. Amén. Nuestra seguridad no está puesta en un puesto político, no está puesta en una gran posición en una empresa, no está puesta nuestra seguridad en tener bienes inmensos, una gran mansión, vehículos de último modelo para que todo mundo nos respete. Nuestra seguridad no está puesta en nada de eso, está puesta en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dice también que nosotros como cristianos tenemos temor de Dios, y cada una de las personas que tienen temor de Dios son victoriosas en sus vidas. Dice Proverbios 8:13 que nosotros como cristianos aborrecemos el mal, aborrecemos la soberbia, aborrecemos la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Y si esa característica usted la siente en su vida, mi hermano, usted está siendo ciudadano del reino de los cielos. Amén. Nos sometemos también a la soberanía de Dios. Aceptamos la voluntad de Dios perfecta en cada uno de los acontecimientos en nuestra vida. Amén. También tenemos afinidad por ejercer la piedad, la misericordia, la tolerancia, la paciencia, la compasión. Efesios 4:1 y 2, ahí nos enseña cuál debe ser nuestra conducta como cristianos para tener
en nuestra vida todas estas características de misericordia, tolerancia, paciencia, amor en nuestras vidas. Porque nosotros como cristianos amamos, pero no con el amor que el mundo da por conveniencia, no como el amor que el mundo da por interés carnal, sino el amor que significa servir a las personas sin importar la condición o las circunstancias. Nosotros amamos con el amor ágape, con el amor que significa servir a otras personas. Nosotros como cristianos, por el temor de Dios, precisamente buscamos la fidelidad y buscamos la lealtad a las personas que nos rodean. Procuramos, conforme a lo que el Señor nos ha enseñado, a no estar juzgando a la ligera a las personas. Nosotros como cristianos buscamos el deseo de crecer y crecer más en el conocimiento y en el aprendizaje de la palabra del Señor. Por eso es que usted ha dejado su comodidad en su casa y ha venido en este día para venir a ser instruido por la palabra del Señor. Nosotros como cristianos militamos en el Espíritu, amén, y habitamos en el reino de los cielos. Habitando de esa manera, las promesas de Dios se hacen efectivas por añadidura. Si nosotros estamos buscando el reino de Dios y su justicia, las promesas de Dios vienen por añadidura a nuestras vidas. Así como el Salmo 91 nos da promesas, el Salmo 125, Romanos 8:1, amén. El Salmo 91, quien habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esas promesas son efectivas siempre y cuando habitemos en el reino de los cielos. El Salmo 125 también se hace realidad en nuestras vidas, que todo nos saldrá bien y el alimento del trabajo de nuestros días será efectivamente bien realizado en la vida de nosotros como cristianos. Y Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, amén. Ninguna condenación. Y todas esas promesas y tantas promesas que nos ofrece la palabra del Señor, siempre y cuando decidamos habitar todos los días bajo el abrigo del Altísimo, en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Dice Segunda de Corintios capítulo 3 versículos 2 al 6 que nuestra competencia proviene de Dios. La competencia no proviene de nuestras capacidades, sino que Dios se enseñorea en nuestras vidas y Él da la competencia en nuestras vidas, la competencia para realizar bien nuestro trabajo, las competencias para hacer todas las cosas que Dios nos ha puesto, amén. Cada uno de nosotros en el lugar de nuestro trabajo secular, Dios nos ha dado talento, Dios nos ha dado capacidad y nos ha dado una luz de conocimiento para llevarlo a cabo. Pero esto porque Dios lo ha hecho en nuestras vidas. Dice que esa competencia proviene de Dios y que tenemos en nosotros mismos esa carta de recomendación. Nosotros no necesitamos recomendarnos a nosotros mismos, sino que el Señor ha puesto en nosotros un testimonio, como una carta de recomendación, que la llevemos en nuestras vidas. Digo yo, como una Biblia abierta, que la pueden leer los inconversos en nuestras vidas, mis hermanos. Y esta es una gran responsabilidad que ha puesto Dios en nuestras vidas. Esa Biblia abierta, esa carta de recomendación, que cada uno de nosotros la llevemos en nuestras vidas, porque quienes no conocen la palabra del Señor o abren la Biblia y no la entienden porque no está el Espíritu Santo en ellos todavía, por medio de la conducta podemos dar testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Somos una Biblia abierta, accesible para ellos, y esto es la gran responsabilidad que ha puesto Dios. Pero ahora vamos, ¿quién es el líder del reino de los cielos? Aquí la palabra del Señor nos dice en Colosenses capítulo 1
versículos 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Este es el líder del reino de los cielos. Esta es la definición de nuestro Rey y nuestro Señor y Salvador en nuestras vidas. En el siguiente slide vamos a ver esta definición del Rey de nuestras vidas, del Rey del reino de los cielos y del reino de Dios. En Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 16 dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Este es el líder del reino de los cielos. Y sigue diciendo la palabra: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, entre ellos usted y nosotros, Señor, mis hermanos, cuando estemos allá con Él. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y Él la regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Este es el Rey, este es el líder del reino de los cielos, este es el líder del reino de Dios a quien nosotros seguimos, mis hermanos. Nosotros tenemos la decisión de seguir el reino de los cielos, porque el Señor Jesús nos lo ha dejado a nosotros, a nuestro alcance, todos los días de nuestra vida, mis hermanos, hasta toda la eternidad. Y eso es lo que tenemos que seguir nosotros. Y vamos al siguiente slide para llegar a esta conclusión, mis hermanos. ¿Cuál es el reino al que nosotros servimos? ¿Cuál es el reino al que tú sirves, mi hermano, mi hermana? Esa pregunta te la llevas de tarea. Dice: una persona sin Cristo tendrá alguna salida para todo lo que se ha definido para ellos. ¿Habrá alguna mejoría en sus vidas sin Cristo? ¿Cuál será el resultado de seguir por la vida sin Cristo? Dice Lucas 6:45 y Marcos 7:20 al 23, dice: todas esas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Mis hermanos, nosotros no somos del mundo, y nuestra lengua no contamina a las personas que nos rodean, sino que sean edificadas, porque nosotros buscamos servirle a Dios, mis hermanos. Y también dice segunda de Timoteo 3:13: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Si nosotros tenemos esperanza que el mundo sin Cristo va a mejorar, mis hermanos, aquí la palabra de Dios lo está diciendo con toda claridad: irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Mis hermanos, nosotros hemos tomado la decisión de darle la espalda al mundo y hemos dejado atrás todas esas cosas. Ahora las promesas de Dios están en nuestras vidas. Tenemos que dejar ese mundo y no volver atrás. Dice Proverbios 6:12 al 15: andan pensando el mal en todo tiempo,
su calamidad vendrá de repente. Súbitamente serán quebrantados y no habrá remedio. Si alguien decide no seguir a Dios, no seguir a su hermosa y bendita palabra, el fin de sus vidas va a ser completamente desastroso. Mis hermanos, hoy es el día en que nosotros tenemos que dar a conocer el reino de los cielos. ¿A qué reino perteneces tú? Es la hora de que nosotros nos llevemos esta reflexión en nuestras vidas. Es la hora de que nosotros tengamos presente esta palabra, que el Señor Jesús, mientras estuvo en su ministerio y mientras resucitó y estuvo hablando a sus discípulos, estuvo hablando del reino de Dios y de su justicia. Y este reino está al alcance de nosotros hoy en día, mis hermanos. Pero también, conforme a esta palabra, hemos visto que hay otro reino del cual no tenemos que volver atrás. Este reino del mundo donde muchas gentes habitan todavía y no conocen que está Dios, no conocen que el Señor nos ha sido presentado en esta hermosa y bendita palabra. Mis hermanos, ¿quién acudirá a hablarles? Dice la palabra del Señor, ¿quién será el valiente que arrebate el reino de los cielos? Porque el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Mis hermanos, nosotros somos llamados para ir a enseñar el reino de los cielos a cada una de las personas que todavía no lo conocen. Tenemos que tomar esta bandera y tenemos que tomar esta palabra y esta espada, esta arma que nos ha dado Dios para ir y a pelear la buena batalla de la fe en nuestras vidas. Amén. Esta es la palabra que nos llevamos el día de hoy, mis hermanos, y así, de esta manera, vamos a darle gracias a Dios. Padre Santísimo, muchísimas gracias porque nos has establecido tu reino en nuestras vidas, mi Dios. Muchas gracias porque por esta palabra, Señor, ahora nosotros sabemos que tenemos que habitar al abrigo del Altísimo para morar bajo la sombra del Omnipotente. Muchísimas gracias, Señor, porque este reino lo has traído a nuestras vidas, Señor, y ahora sabemos que tenemos que habitar conforme a tu voluntad y conforme a tu santa palabra, Señor, porque a esto hemos sido llamados, Señor. Y ahora, Padre, también te rogamos en el nombre de Jesús que nos sigas ayudando y que tu Espíritu Santo nos dé palabra, nos dé sabiduría para ir a llevar tu palabra, para ir a llevar tu reino y a extenderlo a quienes todavía no te conocen, Señor. Convéncenos, Señor, danos fuerza, danos sabiduría, Padre Altísimo. Gracias, mi Dios, por esta palabra, y te damos gracias, Señor, por haber permitido, Señor, en este lugar recibir de ti, mi Dios. Somos despedidos de este lugar, mas no de tu presencia, y te rogamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús que vayas con nosotros, Señor, y en cada día no permitas que seamos apartados del reino de los cielos. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Estamos despedidos.